Muchísimas gracias, Gustavo, por estar en Bahía Blanca, por acompañarme aquí en el programa. Es un placer. Muchas gracias. Contame, Gustavo, ¿sos excombatiente de Malvinas? Soy excombatiente de Malvinas. A los 18 años me tocó, como a todos en ese momento. No nos olvidemos que yo siempre lo cuento ahora para los jóvenes porque hoy no existe el servicio militar obligatorio, entonces no entienden muy bien qué es eso, pero en realidad era un tema para todos porque era algo que no podías elegir y algo que si te rajabas ibas preso. Tenías 19 años. Yo cuando entré tenía 18 recién cumplido, porque entré en marzo, claro, creo. Y cuando estaba por salir de baja, que creo que la baja iba a ser en abril, mayo, que más o menos eran 12, 14 meses normalmente lo que nosotros llamábamos el servicio militar en el ejército, empezó el conflicto de Malvinas el 2 de abril y nos convocaron a los que estábamos ahí en el servicio, digamos, fueron los que dijeron, bueno, arriba, tal día salimos para el sur. Así que no hubo mucho que elegir y bueno, en una semana estábamos en Puerto Argentino. ¿Qué pasa cuando todo termina? Porque obviamente ha quedado mucho sufrimiento en ese momento. ¿Y qué relación tiene con Brahma Kumaris luego? Mira, para mí, en realidad el proceso que viví fue un proceso como de, en principio, de valorar mucho la vida. Es como que empecé a valorar muchísimo estar vivo y dar gracias de haber vuelto y dar gracias a Dios. Y con tus pocos años, ¿no? Y claro, porque ahí realmente pensé que me moría, en realidad. Entonces, cuando volví, por un lado estaba muy contento porque me iba a reencontrar con toda la familia y mis amigos, que no había recibido ni una carta porque no llegaban cartas, no había aviones, no llegaban aviones, llegaba un Hércules por día y no mandaban cosas personales. Porque tampoco mandaban los chocolates que tanto se juntaban. No, imposible. Entonces, ese proceso fue al principio como un gran agradecimiento y una gran alegría de estar vivo y de estar de nuevo con la familia, pero después cuando me empecé a enterar y empecé a investigar un poco lo que habían hecho los militares, porque allá no nos enterábamos de nada, no teníamos radio, no tenés televisión, nada. Imagínate, por ahí podíamos llegar a tener una radio, pero las radios ahí son en inglés. Entonces ninguno del grupo sabía inglés, tampoco no teníamos acceso a las radios, pero no sabíamos qué estaba pasando. Lo que sabíamos era lo que nos decían los militares a nosotros. Pasó esto, pasó otro, está viniendo el portaaviones, cuestiones de la guerra nada más, pero no sabíamos, por ejemplo, lo que estaba pasando en Argentina. No teníamos idea. Entonces, cuando yo me enteré de un montón de cosas, de cómo manejaron la estrategia, la planificación, los suministros, porque la verdad que yo te digo, si sufrí algo fue hambre, porque si yo ahora soy, no sé si soy flaco ni gordo, pero más o menos normal, con 85 kilos, y tengo la misma altura que en ese entonces, y vine con 68 kilos. Imagínate cómo estaba. Hambre y frío. Llegó a ser 20 grados de frío. ¿No? Soledad de adentro. Llegó a ser 20 grados bajo cero. Yo la verdad que cuando me enteré, decí que no nos enteramos en el momento, porque me parece que nos moríamos de frío de saberlo. Pero cuando me enteré casi me muero que habíamos aguantado 20 grados bajo cero. Y el tema es que estábamos en Pozo de Zorro, en la tierra, que son hacer un pozo ahí, te metes ahí. Los 2 meses que estuvimos ahí, 3 meses, fueron en el Pozo de Zorro. No te podías mover de esa posición. ¿Contención? Y nada, imagínate que si no había comida, ¿qué contención? No teníamos nada. Nosotros cazábamos para comer. Nosotros cazábamos patos, lo que podíamos cazar para sobrevivir, hacíamos. Entonces, en principio cuando yo volví fue una gran alegría de estar vivo, pero después cuando empecé a enterarme de todo, en realidad lo único que fue creciendo con el tiempo y que fue cada vez como contaminándome más fue mucha bronca y mucho rencor por entender de que habían muerto un montón de compañeros por malas
por malas estrategias, por malas políticas, por malas estrategias militares. Y eso me empezó como a carcomer internamente y tenía mucho rencor con los militares. Yo me casé a los pocos años, a los 25, 24 más o menos me casé. Enseguida tuvimos 2 chicos, ahora tengo uno de 24 y uno de 26. Ahora estoy divorciado, pero en realidad el proceso fue como de cada vez más tristeza y más depresión. Y yo llegué a una época de mi vida que en realidad ya no le estaba encontrando sentido a la vida. Y fue en ese momento que encontré la meditación Raja Yoga, que para mí fue revelador, porque fue primero encontrarme conmigo mismo. Así es. Y después encontrarme con Dios. Y después empezar a conocerte, ¿no? Fue todo un proceso, ¿no? Pero el primer shock fue encontrarme conmigo mismo y encontrarme con Dios. Ese fue el shock más fuerte. Y después fue el proceso del autoconocimiento, que eso no se termina, ¿no? Estamos todos en ese viaje. Pero ahí estaba más que perdido, ¿no? Ahí estaba en la total oscuridad.